buenos días a toda la gente de Barranca Bermeja. Estamos aquí nuevamente en su sección jurídica Defiéndase con Ley, en su programa favorito de las mañanas de Levante. Vamos a hablar hoy de un tema que tal vez usted lo ha escuchado en reiteradas ocasiones o tal vez ha sido víctima de este tipo de situaciones. Vamos a hablar de las medidas cautelares en cuanto a embargo y secuestro. ¿Qué significa eso de embargo y secuestro? ¿Cuándo estoy yo sometido a un embargo o a un secuestro? Con respecto a este tema, es importante establecer las diferencias que existen entre embargo y secuestro. ¿Cuándo se puede presentar esta situación? Tal vez usted ha ido a alguna tienda a comprar algún electrodoméstico o de pronto ha prestado algún dinero y ha firmado algún título o valor, ya sea un pagaré, una letra de cambio, etcétera, etcétera. En ese orden de ideas es necesario tener en cuenta que al momento de usted incumplir con dicha obligación y al momento de ser requerido judicialmente, la forma por medio de la cual su acreedor va a garantizar el pago es embargándole los bienes o el salario o el patrimonio que usted tenga a la fecha. Por eso es que cuando usted presta algún dinero en algún banco, la entidad le solicita a usted una garantía, ya sea un bien inmueble o un fiador, una persona que esté ganando un sueldo fijo y que pueda garantizar el pago de esa deuda en caso de un incumplimiento. Cuando se inicia el proceso judicial, lo primero que hace el deudor es solicitarle al juez que le embargue los bienes o le embargue el salario o el patrimonio que usted tenga o que haya puesto como prenda de garantía para efectos del cumplimiento del pago de esa deuda. Y es donde entran la figura jurídica de embargo y secuestro como una de las medidas cautelares estipuladas en la ley. Medidas cautelares son unas medidas preventivas que se establecen para que ese acreedor pueda garantizar el pago de su deuda. ¿Qué es el embargo? Es sacar de la vida comercial a un bien. ¿Y qué es el secuestro? Es cuando dicho bien sale de la tenencia, de la posesión de esa persona y se le da a un tercero llamado secuestre con el fin de que él lo tenga mientras se subsana todo lo referente al pago de la deuda. Y en caso tal de que no se pague esa deuda, obviamente el juez ordenará el remate de dicho bien, ya sea un bien inmueble o ya sea un bien mueble. Así las cosas, cuando se presenta este tipo de situaciones es porque usted ha estado en curso en una deuda y no ha cumplido con el pago de esa deuda de forma correcta. Y entra a renacer la figura del embargo y del secuestro. Se le pueden embargar, como le decía, el salario, los bienes muebles o inmuebles que usted tenga en su patrimonio. Una nevera, la estufa, un computador, un equipo de última tecnología celular, el salario, como lo decíamos anteriormente, cuotas de administración, en fin. Pero así como existen bienes sujetos a embargo, también existen unos bienes que no son susceptibles de embargo y es importante que usted los tenga en cuenta ya que están establecidos en la ley y que de pronto usted los desconoce. A una persona no se le puede embargar el salario mínimo porque se sobreentiende que es un mínimo vital para sobrevivir. Si la persona gana más del salario mínimo, se le embargará la cuota aparte teniendo en cuenta la deuda que tenga. Tampoco son susceptibles de embargo bienes muebles como por ejemplo el lecho del deudor, es decir, la cama. La cama no se puede embargar. Si a su residencia llega un secuestro y el único bien que de pronto tenga usted es la cama, no podrá ser susceptible de embargo. Así tampoco los instrumentos que usted tenga para trabajar o los libros que usted necesite para trabajar. En el caso de nosotros los abogados, un libro que de pronto sea una suma cuantiosa y no lo necesitemos para trabajar, no podrá ser embargados porque muchas veces existen personas que tienen lo suficiente para vivir y lo único que tienen es sus instrumentos de trabajo. El pintor, que de pronto le quitan su lienzo, es un medio de trabajo y no podrá ser embargado, así como tampoco el lecho, como les decíamos anteriormente. Los utensilios necesarios para que esa persona pueda subsistir no serán susceptibles de embargo. Así las cosas, es importante que tengamos de presente todo lo referente al embargo y al secuestro, y que son dos instituciones estipuladas en la ley como medidas cautelares, como medidas preventivas a la hora de garantizar el pago de una deuda. Como les decía al principio, es por ello que las entidades bancarias o las personas que prestan dinero solicitan un bien o una persona que pueda garantizar esa deuda
y en caso tal de un incumplimiento, inician el proceso y como medida cautelar solicitan el embargo y el secuestro. Embargo entendido como sacar de la vida comercial, es decir, que usted no pueda vender ni enajenar dicho bien hasta tanto no pague la deuda. Y el secuestro es quitarle a usted ese bien de su posesión, de su tenencia, y dárselo a un tercero, llamado secuestro, que es un perito, que se encargará de cuidarlo mientras se dirime el conflicto del pago de la deuda. Y en caso tal de que se dé la orden de rematarlo, pues obviamente usted perderá dicho bien, porque el producto de ese remate será entregado al acreedor. Dos figuras jurídicas que tal vez usted la había escuchado, pero no tenía certeza en cuanto a las diferencias que existen entre las mismas y en qué significaba o cómo operaban cada una de ellas. Es importante que lo tengamos presente, ya que usted puede verse incurso en una deuda y por culpa de no pagar esa deuda usted podrá perder su vehículo o podrá perder su casa o algunos bienes muebles de relevancia económica que tenga usted en su residencia. Agradezco la atención prestada a toda la teleaudiencia y nos volveremos a ver en un próximo programa, no sin antes recordarle que pueden escribirnos a nuestras redes sociales del canal, en Facebook o en Twitter, solicitando un tema de interés, el cual se pueda debatir y se pueda explicar aquí en esta sección jurídica de Defiéndase con Ley. Nos volvemos a ver en una próxima ocasión. Muy buenos días.